Es un gusto volveros a saludar desde aquí adelante en este hermoso sábado. Y justamente la lección de escuela sabática que hemos visto antes tenía algo de relación con el tema de hoy, o al menos se fue dirigiendo un poco a lo que iba a ser el tema de hoy. Y me gustaría contaros una pequeña historia real, un pequeño testimonio de alguien que vivió la Guerra Civil Española. Esto, pues, como la mayoría sabréis, fue un acontecimiento importante aquí en España, que, bueno, trajo después consigo el franquismo y la dictadura. Y antes de eso, pues, hubo mucha guerra y mucho conflicto entre varias partes. Y Antonio Gargallo Mejía fue alguien que no pudo vivir todo este conflicto y desenlace por una situación personal. Resulta que él vivía en Jaca, algunos de aquí creo que habéis trabajado por ahí, ¿verdad? Por Jaca, y escribió a su madre y a su hermana una carta mientras él había sido llamado a la guerra. Y él les dijo: querida madre y hermana, hace días que no sabéis nada de mí, pero he aquí la causa. Hace 2 o 3 días dije en el cuartel que no podía coger armas y me amenazaron y entonces deserté. ¿Sabéis? Antonio Gargallo Mejía era testigo de Jehová y entonces él dijo que no podría portar armas porque él creía en Dios. Y él aceptaba, o él pensaba que al ser creyente y religioso, pues no debería portar estas armas. Dijo que prefería morir antes que matar a nadie. Fijaros estas palabras de él. El mandato de no aprenderán más la guerra, de Isaías 2:4, le hizo perder su vida. Era funcionario de prisiones, destinado primero a Jaca y después a Zaragoza. Fue llamado a filas en 1937 por el ejército rebelde y concretamente por el regimiento de Aragón, número 17. Él le siguió diciendo a su madre y a su hermana en la carta: no me despedí de vosotras porque se dice que fusilan a las familias de los desertores, pues por si acaso, no sabiéndolo tú, no te podrían hacer nada. Me han detenido y sin oírme siquiera me han destinado y condenado a la muerte, y esta noche dejo de vivir aquí en la tierra. Antonio se presentó a los superiores, pero no quiso jurar lealtad a la bandera. Consiguió escapar, pero le detuvieron en Canfranc, cuando ya estaba a punto de atravesar la frontera a través del puerto de Somport. Le sometieron a un consejo de guerra que le dio 2 alternativas: o luchaba o sería fusilado. Sigue diciendo a su madre y a su hermana: no te aflijas ni llores porque te he desobedecido, pero he obedecido a Dios. Después de todo, poco pierdo, porque si Dios quiere, pasaré más adelante una nueva y mejor vida. Antonio Gargallo fue considerado como el primer insumiso por el movimiento que se opuso al servicio militar obligatorio, desde finales de los 80 hasta su abolición en el 2001. Dice: tú eres muy católica, pero no tienes tanta fe como yo, le decía a su madre o su hermana. Tú ves ahora las injusticias que se hacen en el mundo. Y la familia eligió callar y no decir a sus hijos que él murió por tener diferentes ideas políticas. No quiso decirles que murió por su fe y su obediencia a Dios. Fijaros, como este hay muchísimos casos más de cómo gente ha tenido que luchar en la guerra o gente que se ha opuesto a la guerra. Sabemos también un caso más reciente, que es de la película de Hasta el último hombre, ¿verdad? De este hombre que decidió, pues, no luchar, sino que decidió ser médico, incluso curó a gente de los aliados y gente del enemigo, ¿verdad? Ahora bien, quiero invitaros a buscar, y quiero que tengáis vuestras Biblias muy a mano, porque hoy vamos a hacer bastante uso de la palabra de Dios. Quiero invitaros a buscar en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6,
12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabéis? Todos nosotros estamos luchando una guerra ahora mismo. Todos nosotros estamos en un conflicto, habiéndolo elegido o no. No sé cuántos de los aquí presentes les tocó ir al servicio militar obligatorio, o lo que se llamaba aquí la mili, ¿verdad? Y es duro ir a una guerra. Yo no he estado. A mí, como quizás a Ángel, a Jonah o a alguno más, hemos visto la guerra simplemente desde juegos, ¿verdad? Call of Duty, algún otro juego más, que de pronto nos han dado un ápice con las historias de los juegos y las cosas de lo que puede llegar a ser la guerra. Ahora bien, no tenemos que portar un arma física que mate a otras personas para estar en esta guerra. Cada uno de nosotros, por el simple hecho de estar vivos, estar aquí presentes, tenemos una guerra diaria. Una guerra no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Ahora bien, ¿os sentís preparados para vencer a estas huestes de maldad que llevan años batallando, que tienen años de experiencia, que saben todas las estrategias y que saben cómo atacar a las áreas más delicadas de nuestra vida? ¿Sabéis? Cual película de Hollywood fuera, la batalla es terrible, los disparos no cesan, las balas cruzan los aires buscando alguna vida que terminar, los soldados son valientes, no hay cabida a la derrota y la consigna solamente es la victoria. La guerra arrecia hasta el anochecer y no hay un minuto de descanso, pero cuando amanece se ven los resultados. El enemigo ha huido y aunque varios compañeros han caído, la batalla se ha ganado. El ejército ha sido vencedor. Podría ser perfectamente la sinopsis de una película, pero es la batalla que cada uno de nosotros vive día a día. ¿Sabéis? No sé cuántas veces os habéis puesto a contar cuántas veces hemos caído derrotados ante el enemigo. ¿Cuántas veces hemos intentado confrontarnos a él con nuestras fuerzas, con nuestro ejército, pero nuevamente ha podido con nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido a decir, Señor, esta vez sí, esta vez en serio, esta vez de verdad? Y otra vez volvíamos a caer en el campo de batalla. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a hacer el culto en familia, voy a reavivar la espiritualidad de esta familia? ¿Y cuántas veces hemos vuelto a quedarnos dormidos o a dejar de hacerlo o a caer? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, voy a orar mucho más de lo que lo hago? Y otra vez, cuando era de noche, el cuerpo se nos iba resbalando en la cama y esa oración se quedaba a medias porque nos quedábamos dormidos. O sonaba el despertador para hacer nuestro culto personal, pero cuando nos dábamos cuenta ya era hora de salir al trabajo. ¿Cuántas batallas no habremos perdido contra el enemigo? ¿Sabéis? Hoy en día hay una guerra en juego que, bueno, es Rusia contra el mundo, ¿verdad? Empezó siendo Rusia-Ucrania, se expandió y hay muchos heridos. Hay muchas personas que han perdido familias, muchas personas que no querían estar involucradas en esta guerra, pero les ha tocado. Y esta guerra se ha extendido globalmente. Y hace poco España se comprometió a enviar tanques a Ucrania para poderse defender de Rusia. ¿Cuándo terminará? No lo sabemos. ¿En qué acabará? No lo sabemos. Pero ¿sabéis? La guerra que cada uno de nosotros estamos viviendo, esa guerra espiritual, sabemos que acabará, sabemos que habrá un vencedor y sabemos casi cuándo acabará, o al menos las señales de cuándo va a terminar. El enemigo quiere tronchar, quiere acabar con nuestra felicidad, quiere acabar con nuestras relaciones familiares, con nuestras familias, quiere acabar con los hermanos de la iglesia, quiere destrozar familias, quiere destrozar la iglesia, quiere destrozar nuestra vida espiritual, quiere lograr por todos los medios posibles que nuestra relación más importante, que es con Dios, se destruya. ¿Y sabéis por qué tantas veces hemos intentado luchar contra el enemigo y no hemos conseguido vencer? Porque ¿quién logra vencer al enemigo sin conocer las estrategias del enemigo? ¿Quién logra ganar una batalla si no sabes qué va a hacer el enemigo? ¿O por dónde te va a atacar? Es imposible defenderse, es imposible ganar. Por lo tanto,
el día de hoy vamos a ver algunas de las estrategias del enemigo y algunas de las estrategias de Dios para vencer al enemigo. Así que os invito a tomar nota y vayamos primero al versículo de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice: así que vosotros, amados, sabedlo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Primera estrategia o arma del enemigo: utilizar a otras personas. ¿Sabéis cuántas veces, lo hablábamos en la escuela sabática, cuántas veces no confiamos en líderes espirituales que luego nos llevan a la ruina? ¿O cuántas veces no ponemos nuestra confianza y nuestra fe en la iglesia? Y al final decimos, no, es que yo no voy a la iglesia pero sigo creyendo en Dios. No, es que la iglesia me ha fallado, tengo un dolor en mi corazón con la iglesia. Y al final nos separamos de la iglesia, nos enfriamos y dejamos de venir porque alguien en la iglesia nos hizo daño, nos arrastró hacia ese enfriamiento con Dios. El enemigo primero utiliza personas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo 4, 14 y 15. Dice: Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Sabéis cuántas veces personas nos hacen daño y deseamos que Dios les pague con el propio mal que ellos han hecho? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses, seguimos en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15 también. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino molestadlo como hermano. ¿Sabéis? Aparentemente se confunde mucho el hecho de ser cristianos o hijos de Dios con tener que aceptar o ser amigos de todos. Sin embargo, aquí que estamos leyendo, que dice, si alguno no obedece, ¿qué hay que hacer? Señaladlo y no os juntéis con él. Pero no señalarlo de decir, vamos a mandarle ahí al frente, ¿no? Y apedrearlo y vamos a poner en conocimiento de todos sus ridiculeces. No. Vamos a amonestarle con amor, como hermanos. Pero si alguien está en lo incorrecto, hay que alejarse, no hay que juntarse con esa persona. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos va a arrastrar con él, nos va a llevar a lo que él mismo esté pensando. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle con amor. ¿Vale? Primera estrategia del enemigo: utiliza a personas, ¿vale? A personas para alejarnos de Dios o para corromper la imagen que nosotros tengamos de Dios. Segundo, influye en los pensamientos. Vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. ¿Sabéis dónde se originó el primer pecado o el mal? En el cielo. Y más específicamente, ¿en quién? En Satanás. Y más específicamente, ¿en qué parte de Satanás? En su corazón, ¿vale? En su corazón hebreo. Es decir, en su mente, en su pensamiento, ¿vale? Ahí se originó ese deseo de querer ser como Dios. O sea, fijaros lo fuerte que pueden llegar a ser nuestros pensamientos y cómo pueden cambiar nuestra vida espiritual o nuestra percepción de Dios o nuestras ideas preconcebidas sobre su palabra. Qué cuidado hay que tener sobre los pensamientos. Qué cuidado hay que tener de qué entra en nuestra mente.
de las avenidas del alma, de aquello que muchas veces no controlamos. O tú controlas siempre tus pensamientos, o a veces te viene un pensamiento y tú dices, venga, vamos a darle rienda suelta a ese pensamiento, ¿no? A veces uno se pone a pensar de forma tan corriente, tan común, que es difícil pensar, o sea, controlar los pensamientos. Por eso, ahí el enemigo es un arma potente, utilizar nuestra mente, nuestros pensamientos para atacarnos. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. ¿Cómo conocer realmente a una persona? Por sus pensamientos. ¿Podemos conocer los pensamientos de una persona? No. Pero ¿cómo se conocen los pensamientos de una persona? A través de lo que dice. Las palabras. De la abundancia del corazón, es decir, de tus pensamientos, habla la boca. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro tema predominante a la hora de hablar con las personas? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿De qué estamos llenos? ¿Sabéis? Recuerdo, y creo que lo conté hace poquito, estaba en Suiza, fui de luna de miel, y había una persona allí pues que le encanta compartir la palabra de Dios y le encantan los corazones, ¿no? Entonces nos regaló unas servilletas de corazones, tenía la idea de hacer unas Biblias en forma de corazón también, o sea, todo corazones. Y ella tiene una serie de corazones que ella hizo manuales y le ponía versículos y los entrega a la gente en el bus. Y cualquier mínima persona que le haga algo de caso, o que le diga gracias, o que le empiece una conversación, esta mujer ya tiene una base para empezar a hablarle de Dios durante todo el trayecto. Y a mí me daba vergüenza, yo decía, oye, ¿cómo te vas a acercar a gente que no conoces? Y en Suiza, que es un país donde cada uno está como en silencio y no hace ruido, y cada uno va en su mundo, ¿no? Pues un día se subieron un montón de jóvenes y ella empezó a repartirles a todos los jóvenes. Y yo estaba al lado de ella y yo no voy con ella. Pero veía como algunos jóvenes le tomaban una foto al corazón para subirla a sus redes sociales, y versículos y lo leían, ¿no? O sea, si no empezamos la obra, ¿quién la va a hacer? Las piedras al final terminarán repartiendo corazones con versículos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos hablando con las personas? ¿Hablamos de aquello que nos llena el corazón? ¿Hablamos de Dios? ¿O hablamos de política, de mayoría absoluta? ¿Hablamos de partidos, de fútbol? Que no digo que todo eso esté mal, que no digo que no se pueda hablar de ello, pero ¿cuál es el tema predominante en nuestra conversación con los demás? ¿Hacia dónde queremos dirigir esa conversación? Fijaros, los pensamientos muchas veces nos hacen sentir impotentes, ¿verdad? Nos hacen sentir sucios, nos hacen sentir pecadores y nos hacen sentir alejados de Dios. Son tan fuertes los pensamientos que si tú das rienda suelta a esos pensamientos, fácilmente nos vamos a sentir no perdonados por Dios. Vamos a sentir que muchas veces el Espíritu quizás ya no obra en nuestra vida. Nos vamos a sentir juzgados por la Iglesia solo por una mirada o solo porque alguien no nos saludó. O sea, fijaros qué gran estrategia del enemigo actuar en los pensamientos, ¿vale? Esos pensamientos nos van alejando de Dios. Y esos pensamientos te hacen ver que lo has intentado tantas veces que ya no merece la pena seguirlo intentando. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya el Señor no me va a hacer caso. ¿Y todo eso está en su palabra? No. Eso está en los pensamientos. Porque en su palabra dice que Él siempre va a estar ahí llamando a la puerta. Siempre va a estar llamando y tú solo tienes que abrirle. Vamos a ver la tercera y última estrategia del enemigo. Ataca a nuestro cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11. Dice, vamos a leer desde el 10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ninguna ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién
cuando está enfermo, le apetece venir a la iglesia? Seamos honestos, seamos sinceros. ¿Quién un día que te duele la cabeza, que tienes una migraña tremenda o que tienes un constipado, que no paras de toser o no puedes respirar bien, dices, lo primero que voy a hacer, voy a ir a la iglesia para vencer este constipado? Nadie, ¿verdad? ¿Qué apetece cuando uno está enfermo? Quedarse en la cama, ¿vale? Descansando. Y Satanás aprovecha de ello. Satanás dice, si te tengo enfermo, te tengo alejado de Dios. Porque cuando uno está enfermo tampoco tiene ganas de ¿qué? De orar. Tampoco tiene ganas de ¿qué? De salir a hablar a otros. Tampoco tienes ganas de leer la Biblia. Cuando uno está enfermo solo quiere descansar, solo quiere desconectar, solo quiere salirse de todo. Y de esta forma también el enemigo ataca nuestro cuerpo. Así que, como dice aquí en 2 Corintios Pablo, para que Satanás no saque ninguna ventaja de nosotros, tenemos que conocer sus maquinaciones. Y me gusta cómo lo expresa, las maquinaciones de Satanás. Cómo él hace triquilluelas para poder vencer nuestra espiritualidad. Y conociendo estos 3 puntos podemos estar más preparados para no dejar que Satanás entre. ¿Sabéis? Comentaba el pastor José algo que hace años yo interioricé y ponía en práctica. Y decía lo de las oraciones en los pensamientos, ¿no? Si uno ora cosas muy privadas en alto, Satanás las escucha. Si las oras en tus pensamientos, Satanás no las escucha. Y desde entonces yo, la mayoría de mis oraciones, trato como de jugar a un juego que es como decirlo susurrando, pero de forma no muy inteligible para que Satanás no entienda, ¿no? Porque si solo oro en mis pensamientos, me distraigo. Los pensamientos se me van. Tengo que verbalizar. Pero claro, si lo verbalizamos de forma inteligible, Satanás tampoco entiende, ¿no? Parece una forma infantil de verlo, pero es real. Satanás ataca los pensamientos, Satanás nos ataca a través de personas y Satanás nos ataca a través del cuerpo físico. Ahora vamos a ver la estrategia de Dios para contrarrestar el ataque del enemigo en esta guerra en la que todos estamos en este conflicto. Primero, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera estrategia, su amor. El amor de Dios es mucho más fuerte que ya solo cualquier estrategia del enemigo. Pero lo bueno es que no solo tiene esta estrategia. Mirad, también en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, leemos sobre esta estrategia del amor de Dios. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El amor de Dios. Mirad qué amor tan grande que aún siendo pecadores, aún cayendo, aún pecando, aún con pensamientos impuros o de impotencia o de debilidad, aún con eso, Él nos ha llamado hijos suyos. Él nos ha dicho, no, tú te vienes para mi ejército. No, tú antes estabas allí, ahora estás aquí. Seguimos con la segunda estrategia de Dios, la justificación. Romanos 5:1. Volvemos a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es ser justificados por Dios? Que ya no es nuestra justicia la que se para al frente de la batalla, sino que es la de Él. Ya no somos nosotros con nuestras armas indefensos los que vamos a la batalla. Ya dice Jesús, tú quédate atrás mío, yo voy adelante y va a ser mi pecado el que sea juzgado, no el tuyo. Y como Él no cometió pecado, pues automáticamente nosotros quedamos justificados por gracia, no por cualquier cosa que hagamos, sino gratuitamente justificados por gracia. Como dice 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda
Maldad. ¿Cuál es la condición para ser justificados por Dios? Confesar nuestros pecados y creer que Él es justo y fiel para perdonarlos. Su justificación nos hace aptos para ese campo de batalla. Es su amor primeramente y su justificación que creemos por fe, ¿vale? Creemos por fe que también nos hace vencer esos ataques del enemigo. Vamos a ver la tercera estrategia de Dios. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Vale? Tercer aliado de nuestro bando, el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Tenemos al Espíritu Santo. Y como bien vimos en la semana de evangelismo, el Espíritu Santo es la continuación de Jesús. ¿Cuántos no nos hemos planteado muchas veces el decir, oh, cómo me hubiera gustado vivir en la época de Jesús? ¿Cuánto me hubiera gustado ver a Jesús, compartir con Él, verle hacer milagros? Vivimos con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo aquí, en este lugar. Creemos que el Espíritu Santo está de nuestro bando. Y el Espíritu Santo es quien Jesús dejó. Y no es que lo dejó como las obras. Como, mira, me voy y mira, te dejo aquí a alguien que bueno, puede hacer mis labores. No, no, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y contamos con el poder del Espíritu Santo para hacer todo. Y cuánto más para vencer en esta guerra. Segundo de Timoteo 1:7 también nos habla en el sentido de esta guerra, ¿vale? Segunda de Timoteo 1:7 dice, también nos habla desde el sentido de guerra. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Creemos que esto es así? Porque nos aferramos constantemente al espíritu de cobardía. Y perdonar que os lo diga, pero yo soy el primero. Que cuando viene alguna tentación o viene algún problema, no, yo tengo el espíritu de cobardía. No, perdona. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. En 2 de Timoteo 1:7 dice, os he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabéis? Me encanta porque en Génesis 3 dice, el pecado está a las puertas, pero con todo tú tendrás el poder de dominarlo. No es que nos dejemos vencer y ya, es que tenemos el poder de dominio propio para vencer esos ataques del enemigo. Y la cuarta, porque siempre Dios tiene una estrategia más que Satanás, ¿vale? Siempre Dios va un paso por delante. Satanás va un paso por delante de nosotros, pero Dios va un paso por delante o 1000 pasos por delante de Satanás. Y nosotros estamos del bando de Dios. Por lo tanto, si hacemos las estrategias de Dios nuestras, podremos vencer al enemigo. La capacidad de restauración. Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Dice lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué hermoso es saber que cuando uno cae en el campo de batalla, no queda ahí. No hay que pasar por encima de esa persona. No hay que dejarle como abandonado y como muerto. Hay que llegar, darle la mano, levantarle y decir, ánimo, todavía no he terminado la guerra, no te quedes aquí. Ya, pero me duele mucho. Ya, pero es que estoy cansado de confiar en las personas una y otra vez y que me fallen. Ya, es que la iglesia es aburrida. Ya, es que tantas veces he intentado orar y no puedo. Ya, es que no entiendo la Biblia, no sé cómo empezar a leerla y me aburro y me da sueño cada vez que empiezo a leerla. Ya, es que me han decepcionado tantas veces. Ya, es que mis abuelos creyeron que Jesús volvería y mírame a mí. Todavía sigo aquí, Jesús no ha vuelto. Prefiero rendirme. No. Si alguno cae, si alguno
en esta guerra es encontrado falto por sus pensamientos, por sus actos, por algo que el enemigo le haya cogido, tenemos capacidad de restauración. El Señor permite esa restauración que Satanás se empeña en dejarnos claro que no la hay. En decir, no, si tú caes, has caído y para el Señor ya no tienes remedio. Pero para Dios sí. ¿Sabéis? Dios nos ha dado un plan, estrategias y armas para obtener la victoria. Como Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Nuestra lucha o guerra no es contra el vecino, no es contra aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios, no es contra nuestro cónyuge, no es contra nuestro jefe, o no es contra nuestros hijos o los hermanos de iglesia. No batallamos contra sangre ni carne, sino contra Satanás mismo. No veamos la situación con ojos físicos, tenemos que aprender a verlos con los ojos espirituales. Fijaros cómo Jacob, cuando estaba luchando en la noche, pensó toda la noche que estaba luchando contra su hermano. Y cuando rayaba el alba, se dio cuenta que ese ser no era un ser humano, era alguien espiritual, era un ángel. Y entonces cambió su chip. Dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Primero quería matarlo. Después dijo, me aferro a ti como única esperanza. Que ese sea nuestro sentir, que ese sea nuestro objetivo en esta guerra. Que no luchemos a ciegas como quien quiere vencer al enemigo por nuestras propias fuerzas, porque solo caeremos una y otra vez. Sino venzamos a Dios a través del poder del Espíritu Santo y aferrándonos firmemente de su mano. ¿Sabéis lo hermoso de esta guerra? Que ya fue decidido el resultado hace 2000 años atrás. Cuando Jesús murió, ya el bando ganador venció. Ya nosotros obtuvimos la victoria a través de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que tenemos en Él, que nuestras luchas ya han sido ganadas. Lo que venga contra nosotros no es de carácter físico o material, su origen es espiritual. Por lo tanto, vivamos en el espíritu para ver lo espiritual y alcanzar las victorias espiritualmente. Como dice 1 Corintios 2:13, venzamos lo espiritual ¿con qué? Con lo espiritual. Si esta guerra, estos sentimientos que hay dentro de nosotros, esta lucha espiritual que tenemos de enfriamiento en nuestra relación con Dios, puede más que nosotros, acudamos a aquel que es espiritual y puede vencer con estrategias espirituales. 2 Corintios 10:3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son estas armas poderosas? Y termino con este versículo. Efesios 6:13-18. Efesios 6:13-18. Dice así. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Primera arma, la verdad, que tiene que estar ceñida a la cintura, ¿vale? La verdad. Segundo, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Ok? Ser justos delante de Dios. Calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No son pocas las armas que hay que llevar a la guerra. Oración, fe, salvación, evangelización,
verdad, justicia. Con todo eso podremos hacer frente a los ataques del enemigo. Cuando nos vistamos de esta armadura y estemos entrenados para la guerra espiritual que estamos enfrentando diariamente, el enemigo no podrá destruirnos. Solo cuando vayamos a la guerra, sabiendo de qué bando estamos, sabiendo cuáles son las estrategias del bando enemigo y sabiendo que esta guerra ya fue vencida y ya fue ganada en la cruz, solo así podremos hacer frente al enemigo y sus ataques. Que el Señor pueda ayudarnos a que cada día nos podamos vestir de esta armadura, a que cada día podamos ir orgullosos de esta vestimenta. ¿Sabéis? Cerca de casa vive un militar y sé que es militar, ¿sabéis por qué? No porque haya hablado con él, por la vestimenta. Le veo con botas de militar, con bandera de España representando, sabiendo a quién representa, con ropa de militar, y sé que esa persona es militar. Que la gente pueda ver en nosotros qué guerra estamos llevando y de qué bando estamos. Que el Señor nos ayude y nos permita ir de su lado hasta aquel día en el que el enemigo sea completamente derrotado, pero que podamos vencer esas batallas diarias frente al enemigo. Amén.